Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 33, y vamos a tomar en consideración los primeros 4 versículos de este capítulo. Y el título del mensaje de esta noche es un ejemplo de perdón divino. Un ejemplo de perdón divino. Ese es el título del mensaje de esta noche. Un ejemplo de perdón divino. El pasaje del capítulo 33 tiene que ver con una situación entre Jacob y Esaú. Las relaciones entre estos dos hermanos no habían sido favorables. Había una tensión muy fuerte entre ellos, y aunque habían pasado muchos años, sin embargo, esa situación todavía estaba latente. Sabemos perfectamente, y lo hemos estudiado muchas veces, acerca de la situación de Jacob contra su hermano Esaú, que siendo pequeños, Jacob deseaba tomar el lugar de su hermano. Capítulo 25 de Génesis menciona de este asunto. Siendo ya jóvenes, Jacob hace un trato con su hermano, llega a una negociación. Y por favor vamos al capítulo 25 antes de entrar con el capítulo 33 que vamos a estudiar. Pero vamos al capítulo 25, versículos del 31 al 34, y vamos a ver cómo comienza esa situación tan crítica entre estos dos hermanos. Capítulo 25 del libro de Génesis, versículos del 31 al 34. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, del 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día, hoy mismo, en otras palabras. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. En una negociación, en una forma muy sutil, Jacob se apropia de la primogenitura, que más adelante, cuando llega la situación de la muerte, o se aproxima la muerte de Isaac, y que se requiere la bendición para el primogénito, pues Jacob vuelve otra vez a hacer, junto con su madre, realiza un plan estratégico a fin de quedarse definitivamente con la bendición de esa primogenitura, pero que ya de antemano aquí Esaú había rechazado. Es una cosa asombrosa porque en el versículo 34 dice en la parte final: así menospreció Esaú la primogenitura. La carta a los Hebreos en el capítulo 13 menciona que Esaú, a causa de ese menosprecio, se convirtió en un profano, un hombre que le interesaba más las cosas del mundo, un hombre que no quería nada de la relación de Dios y que estaba menospreciando algo que era grandioso para su vida. Era la bendición no solamente de su padre, sino la bendición de Dios para su vida, para su familia, para su posteridad. Pero ahí lo estaba menospreciando. Capítulo 27, versículos 33 al 35. Allá adelantito, capítulo 27, versículos del 33 al 35, dice de la siguiente manera: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Pero ya años atrás, Esaú había cometido un grave error. Había cometido una mala decisión, todo por un plato de lentejas, todo por una comida. Despreció eso que tenía tan valioso.
Jacob se aprovechó de esa situación. Y ahora aquí él tiene la bendición de su padre. El tener la bendición de Isaac no solamente era la bendición de un padre que le decía a su hijo: hijo, que Dios te bendiga, que te vaya bien en la vida, que tengas una vida próspera, que tengas muchos hijos y se acabó. No. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de cómo Dios estaba tratando con Isaac, no era solamente por la vida de Isaac, sino por la vida de Abraham. Dios había prometido a Abraham bendecir a toda su descendencia. Y eso que estaba haciendo Isaac, bendiciendo a Jacob, era precisamente la continuidad de la bendición que Dios le había dado a Abraham para toda su familia. Así es que no era cualquier cosa. Era Dios que prometía no solamente riquezas, no solamente una tierra, no solamente una familia numerosa, sino era tener a Dios en medio de ellos, que les iba a guiar, les iba a bendecir, y que a futuro constituiría un pueblo grandioso como las estrellas del cielo. Qué bendición tan grande para Jacob. Pero aquí él se apropia y hace efectiva esa bendición, aún con engaño, como dice en el versículo 35 Isaac. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. A causa de eso, a causa de esa situación tan crítica, y que ya Esaú estaba evaluando de ese error tan grande que había cometido, tomó una decisión desesperada. Él juró matar a su hermano. Y aquí ocurrió esa situación de Esaú con un doble fin. Por favor, vayamos al capítulo 27 otra vez de Génesis, versículo 41. Versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Su coraje, su desesperación, su error que ahora él entendía de haberle cedido los derechos de su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano, ahora le estaba pesando y estaba aborreciendo a su hermano, que había sido más astuto, más engañador, más listo que él, y que le había quitado lo tremendamente valioso para toda su vida. Y jura matarlo. Pero ese juramento de matarlo tenía doble fin. Primeramente, vengarse de los engaños de su hermano, acabar con su vida, poder desquitarse de todo lo que le había ganado con engaños, pero también poder restituir su primogenitura. Porque si moría Jacob, si mataba a Jacob, el único primogénito que quedaba era él. El único hijo que quedaba y que podía tomar la primogenitura era él. Así es que había un doble fin con la muerte de Jacob. Qué situación tan crítica. Una situación tan grave en una familia. Pero así ocurrió. Y dice en este texto: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Esaú tuvo que llorar amargamente por querer tener una bendición de su padre. Por favor, regresemos unos versículos en el capítulo 27. Dice en el versículo 37 y 38: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Miren qué dramática situación de un padre que también se dejó engañar, que no supo identificar quién era el verdadero primogénito, y que al estar bendiciendo a Jacob, estaba colocándolo como en primer lugar a su hermano, de su hermano Esaú, como el Señor. Vean la frase tan imponente de Isaac hacia Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Él va a ser el nuevo patriarca. Él va a llevar la bendición de Dios para él y todos sus hijos y toda su posteridad. Miren qué tremendo. Ahora Esaú
comprendía el grave error que había cometido por un plato de lentejas. Por eso juró matar a su hermano. Quería vengarse por ese engaño, pero también quería restituir la bendición para él. Pasaron 20 años. Jacob tuvo que salir huyendo, y sabemos la historia, que se fue con su tío Labán a Mesopotamia. 20 años pasaron y pareciera que todo estaba olvidado. Capítulo 31 de Génesis, versículo 41. Dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 31, versículo 41. Todos esos pasajes es para que podamos llegar al pasaje que vamos a ver en esta tarde. Versículo 41 dice: y así he estado 20 años en tu casa. Jacob está hablando con su tío Labán porque ha salido huyendo de su casa. Y dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Ahora Jacob, a través de una amarga disciplina, está comprendiendo también lo que Dios quería hacer en su propia vida. Sí le ha robado, le ha quitado, ha engañado a su hermano, quitándole la primogenitura, pero ahora Dios también lo está preparando para algo especial, y tuvo que estar sufriendo las inclemencias del tiempo, las amargas situaciones con su tío Labán, los engaños que también su tío Labán le hizo por 10 veces, y 20 años se había alejado de su hermano pensando que ya estaba olvidado el asunto. Después de años pensó: ya mi hermano está tranquilo, está calmado, pues eso ya pasó, le quité la primogenitura, lo engañé con mi padre, salí huyendo, me juró que quería matarme, bueno, eso ya está olvidado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando no arreglamos nuestra vida espiritual con Dios, cuando no nos ponemos a cuenta con Dios, los pecados ocultos empiezan a hacer efecto. Y como un monstruo que va creciendo dentro de nuestro corazón, se va apareciendo y crea temores, crea un miedo profundo. Y dice en el capítulo 32, y aquí surge el sentido de culpabilidad de Jacob por lo que en el pasado había ocurrido en su familia. Capítulo 32, versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor. Subraya esa frase: tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo gran temor? Porque su hermano iba a verlo, porque su hermano iba a salirle a su encuentro. Pensó que en 20 años ya todo estaba tranquilo, pero veamos que no es verdad. En su interior había un caos emocional, había una tensión nerviosa, porque si mi hermano recuerda lo que le hice, si ahora va a ser efectiva su venganza, estoy perdido, pensó Jacob. Veamos por favor otra vez el versículo 7, terminemos de leerlo. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, es decir, su propia familia, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Veamos al versículo 11. Versículo 11. Líbrame, está orando ante Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Y miren la expresión de Jacob: porque le temo, porque le temo. Le temo a mi hermano. Él va a venir hacia mí y va a hacer efectiva su venganza. Posiblemente estaba pensando Jacob: no solamente va a ser contra mí, porque va a ser también contra toda mi familia, contra mis mujeres, que tenía 4, contra mis hijos, porque de esa manera podría borrar Esaú todo rastro que tuviera que ver con la primogenitura que le había robado Jacob, y que ahora tenía la bendición de su padre Isaac. Pensando en esa situación tan amarga, tan crítica,
que ni siquiera esa noche en que se enteró que su hermano venía a su encuentro, pudo dormir. Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios y fue cuando luchó con un ángel. Y ocurrió algo grandioso ahí porque él salió vencedor en esa lucha con ese ángel. Jacob logró algo especial para su propia vida porque en esa lucha espiritual estaba el descargarse de todos sus temores, todas esas presiones que tenía a causa de lo que había hecho en el pasado. Y miremos aquí en el capítulo 32, versículo 28, que en esa lucha, en el versículo 28, ocurrió algo especial. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se le cambió el nombre de Jacob por Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha con Dios. La terminación él en los nombres hebreos siempre es Dios, el que lucha con Dios. Y salió vencedor. Y tomando ya ese descanso espiritual, habiendo puesto sus cargas en las manos de Dios, salió al encuentro de su hermano. Y nosotros siempre tenemos un pensamiento muy negativo contra Esaú. Esaú, el que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, el hombre que profanó su propia bendición, el hombre que le encantaba más las cosas materiales que las espirituales. Y podíamos decir muchas cosas de Esaú, pero ahora aquí viene algo muy especial en él, que la Biblia no pasa por alto. Y es ahí donde entramos en el capítulo 33 del libro de Génesis. Y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Miren qué historia tan tremenda. Podíamos pensar: Esaú, este hombre que no le interesan las cosas espirituales. Pero aquí hay algo muy especial, que él ejemplifica el carácter de Dios. Había jurado matar a su hermano por haberle quitado esa primogenitura. Quería vengarse para volver a restituir ese grave error que había cometido. Y cuando vio a Jacob y lo tenía enfrente, su actitud cambió radicalmente hacia él. Jacob todavía, a pesar de que había luchado contra el ángel y que había salido vencedor y que le había dado un nuevo nombre, aún todavía seguía con cierto temor en su corazón, porque la planeación, la estrategia que él puso para ver a su hermano estaba indicando que algo estaba pasando dentro de él. Veamos por favor otra vez los versículos del 1 al 3. Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú. ¿Qué cree que reaccionó? ¿Cómo cree que reaccionó a Esaú cuando vio que venía su hermano enfrente? Después de 20 años. Surgieron las ideas. Surgieron otra vez aquellos momentos. Su vida llena de temores volvió a surgir. Y veamos que dividió el campamento, o la gente que él traía, su propia familia, que constaba de 2 esposas y 2 concubinas. Era Lea y Raquel y 2 siervos, como se menciona aquí en el versículo 1, y a sus hijos los dividió en partes. Primero puso a los hijos de sus siervas enfrente. Luego puso a los hijos de Lea atrás, y hasta lo último puso a la esposa que él más amaba, Raquel, con su hijo José. Y luego él se fue hasta el frente
de toda su gente y se fue inclinando. Veamos por favor la manera como reacciona, y aquí entra la culpabilidad. En una culpabilidad reaccionamos de una manera muy especial. Cuando sentimos culpabilidad por algo que hemos cometido, fíjense bien, es una cosa muy tremenda porque reaccionamos de una manera especial. Y hay personas que en su culpabilidad se convierten en personas que limpian la casa constantemente. Y limpian la estufa, y limpian los cuartos, y limpian todo, y no quieren ninguna mancha porque es una muestra de una culpabilidad que hay en sus corazones. Hay una reacción. Y lo que está haciendo Jacob está demostrando esa culpabilidad, porque en el versículo 3 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, y 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 veces se inclinó, se postró. De tal manera que Saúl lo estaba mirando, miraba a su hermano cómo venía hacia él inclinándose en tierra, como diciendo: ¿qué le pasa a este? ¿Qué está haciendo si somos hermanos? Pero Jacob estaba reaccionando porque él seguía con esa situación. Había todavía cierto rastro de esa culpabilidad. Se había desahogado con Dios, había clamado a Dios, pero todavía la culpabilidad le seguía molestando. Él sabía que estaba en las manos de su hermano. Él sabía que si su hermano sacaba su espada, los 400 hombres que le seguían harían lo mismo y acabarían con toda la familia y con él mismo. Él lo sabía perfectamente. Pero aquí viene algo tremendamente grandioso. Y es una de las grandes lecciones de toda la Biblia. El Dios que perdona la ofensa por muy grave que sea. En la vida de Saúl, que siendo un hombre mundano, un hombre que menospreció su primogenitura, que menospreció lo que Dios le estaba ofreciendo, ahora tenía una actitud positiva ante su hermano ofensor. Merecía Jacob que se cumpliese el juramento de Esaú, pero no lo hizo. Veamos las palabras del versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro. Miren las frases tan tremendas de la Escritura. Lo primero que hizo Esaú fue correr a su encuentro. Miró a Jacob a cierta distancia, serían unos 100 metros, o tal vez más o menos. Pero se bajó de su cabalgadura y fue corriendo hacia su hermano. No lo había visto en 20 años. En esos 20 años, a pesar de lo que le había hecho, lo estaba añorando. Tal vez en las noches él se preguntaba: ¿cómo estará mi hermano? ¿Qué le estará pasando? ¿Cómo estará viviendo? ¿Mi hermano vivirá? ¿Algo le habrá sucedido? ¿Estará enfermo? ¿O quizá ya está muerto? ¿Qué será de mi hermano? Y corrió a su encuentro. Corrió al encuentro de ese hermano ofensor. La segunda frase del versículo 4 dice que le abrazó. Ese abrazo de Esaú implicaba echar por tierra todas las palabras que él había dicho. Volviendo otra vez al capítulo 27, versículo 47, veamos por favor, versículo 41, del capítulo 27, versículo 41, veamos por favor otra vez las palabras tan duras, tan graves de Esaú contra su hermano. Y dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo acabaré con su vida. Aborreció a su hermano, lo odió. ¿Por qué tuve ese hermano tan horrible? ¿Por qué ese hermano me jugó rudo? ¿Por qué hizo esta trampa? Si somos hermanos, somos de la misma sangre, de padre y madre. Nacimos el mismo día. ¿Qué le pasa a ese hombre?
¿Por qué actuó así tan horriblemente conmigo? ¿Qué le hice para que actuara así? Simplemente por ser primogénito. Esa fue mi maldición. Ese fue mi pecado, ser el primogénito. Pero ahora, mirando a su hermano cara a cara, mirando cómo venía inclinándose tramo por tramo, corre hacia él y en ese abrazo olvida todo el pasado. Todo aquello que había hecho Jacob contra Esaú, quedó olvidado en ese abrazo. Aquí hay quebrantamiento. Para poder eso, de seguro que Esaú tuvo que quebrantarse. Tuvo que, perdón por la palabra, tragarse su orgullo. Tuvo que decir: he dicho estas palabras, he jurado de esta manera, he pensado mal contra mi hermano, pero si lo veo, si lo vuelvo a ver después de 20 años, ahora juro que no lo voy a hacer nada. Ahora lo abrazaré. Es mi hermano. Lo tomaré a mí mismo. Y olvidaré todo lo que ha hecho conmigo. Y luego viene la siguiente frase. Y se echó sobre su cuello. Se colgó de su hermano, abrazándolo fuertemente, como para no despegarse de ese hermano añorado. Mire qué tremendo. Y por último, dice que le besó y lloraron. Y le besó. Esaú besó a su hermano que le había causado mucho daño. Lo besó con mucho cariño. Este hombre es mi hermano, es mi misma sangre. ¿Cómo voy a actuar contra él? ¿Cómo voy a acabar con su vida? ¿Cómo voy a dejar a esos niños que están ahí, que vienen con él, dejarlos sin padre? ¿Cómo voy a dejar a esas mujeres sin esposo? Dios me libre de levantar mi mano contra mi hermano. Y le besó. Hay una película muy bonita, una película limpia, no como que están saliendo hoy, pero hay una película muy bonita que se llama El violín de mi padre. Es una película turca y se trata la historia de dos niños que llegan a ser adultos, obviamente, pero siendo niños, el mayor de ellos compra un boleto de barco porque estaban pasando una situación muy difícil en su hogar y huyen del hogar y ponen un barco a su hermano para poder escapar de su infierno. Y su hermano pensó que le estaba traicionando, que lo estaba dejando solo. El que se fue en el barco pensó: mi hermano me engañó y me dejó solo. Pero la historia era que ese hermano que había comprado el boleto solamente tenía el dinero para comprar un solo, y él se sacrifica mandando a su hermano fuera del país para una mejor vida. Esaú es así. Sacrifica su primogenitura, sacrifica la ofensa, sacrifica el juramento, sacrifica aquel coraje que tenía con su hermano para abrazarlo, colgarse de su cuello y besarlo, y poder restituir la paz entre ellos dos. Y ahí está el ejemplo del amor divino. Porque alguien mucho mayor que Saúl, mucho más grande que Saúl, tuvo que correr desde el cielo a venir a la tierra. Y vino a estar en medio de nosotros. Y Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra habitó que menciona Juan en el versículo 14 del primer capítulo es el hecho de que vino desde el cielo para estar en medio de nosotros, corriendo desde el cielo, cumpliendo la voluntad de Dios, para venir al encuentro de nuestras vidas. En Lucas capítulo 19, versículo 10, en ese texto famoso, en esas palabras grandiosas de Jesús, en la casa de Zaqueo, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar, corriendo, dejando el cielo, despojándose de su trono, despojando de sus ropas imperiales, celestiales, para venir a un mundo sucio y malvado y ofensivo hacia Él. La carta a los Hebreos en el capítulo 2 nos menciona acerca de nuestra relación fraternal entre Cristo y nosotros. Les invito a que vayamos al capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos. Y dice los versículos del 14 al 17 de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2 del 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí viene el parentesco con Cristo, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y si leemos el versículo 11 atrasito, dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué nos llama el Señor? Hermano. Esaú pudo haber acabado con la vida de Jacob y su familia y recobrar su primogenitura. Pudo haber dicho: ahora yo soy el verdadero heredero. Ahora a mí me toca recuperar lo que me pertenecía desde un principio, desde mi propio nacimiento. Pudo haber dicho así Esaú, pero no fue. Perdonó a Jacob. Lo perdonó de una manera tan grandiosa, abrazándolo, echando sobre su cuello y besándolo. Miremos una cosa más todavía que ocurre más adelante. Y alzó sus ojos. Aquí está mencionando lo que ocurrió en la vida de Saúl. Volviendo otra vez a Génesis 33 y versículo 5. 33, 5. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado. Mire, Jacob como que todavía no llega a entender lo que está haciendo su hermano. No le dice: mire hermano, son tus sobrinos. Mire la palabra que dice: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Yo no le digo a mi hermano: yo soy tu siervo. Yo le digo: yo soy tu hermano y reclamo el derecho de ser tu hermano. Pero él se sentía mal. Jacob se sentía mal con Esaú. Y todavía dice en el versículo 6: luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Quién era el Señor? ¿Quién había dicho Isaac que iba a ser el Señor? No Jacob iba a ser el Señor de Esaú. ¿No era así la bendición? Pero Jacob
aún todavía le cuesta aceptar el perdón que le da a su hermano. Y a veces no valoramos el tremendo perdón que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y seguimos con nuestros temores y actitudes negativas. Y no nos damos cuenta del privilegio y la posición tan grandiosa que Cristo nos ha dado a través de su obra en la cruz, perdonando todos los pecados. Por favor, vayamos a Colosenses, capítulo 2 y versículo 13. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y aquí viene esta frase tan grandiosa: perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. ¿No sería suficiente al recordar esta frase de Dios que viviésemos una vida de eterna gratitud hacia Él, de eterno compromiso de servicio hacia Él, simplemente porque nos perdonó todos los pecados? Jacob se estaba humillando y humillando a su familia diciendo: somos tus siervos, tú eres nuestro Señor. Así debería ser nuestra actitud ante el Señor. Así de: Señor, soy tu siervo, hazlo de mi vida lo que tú quieres. Me quieres mandar hasta el último lugar de la tierra, lo puedes hacer porque soy tu siervo. Porque me amaste, porque corriste a venir a mí, porque te echaste sobre mi cuello y me besaste y me diste el privilegio de ser ahora tu hermano. Miren qué tremenda historia. Debemos darle gracias a Él. Y en esta noche, al poder celebrar esta cena, debemos pensar en esa posición tan grandiosa que el Señor nos ha dado. Esaú es un ejemplo del perdón de Dios. ¿Pudo haber acabado con su hermano? Sí. Tenía hasta 400 hombres ahí junto a él. ¿Cuántos tenía Jacob? ¿Tenía un ejército? ¿Estaba muy armado? ¿Tenía la ventaja sobre su hermano? No. Pero Esaú lo perdonó. Lo perdonó de una manera tan especial, con una demostración de cariño, de afecto fraternal que no se imaginaba Jacob. Con ese abrazo, o más bien con ese correr hacia él y ese abrazo, y echarse a su cuello y besarle, le demostró claramente que estaba perdonado. Como diciendo: hermano, te perdono, no tienes ninguna deuda conmigo, todo queda olvidado, eres mi hermano y podemos seguir juntos. Y Cristo lo hizo en la cruz. Al extender sus brazos en la cruz, nos abrazó y nos dio el camino más grandioso, el camino al cielo, por medio de su sangre, perdonándonos todos los pecados. No es suficiente demostración de perdón y de amor de Dios para que vivamos eternamente agradecidos, eternamente dispuestos a servirle a Él. ¿Por qué le ponemos trabas? ¿Por qué actuamos negativamente? ¿Por qué tenemos ideas erróneas y actitudes que son viles a sus ojos cuando Él nos ha demostrado su maravilloso amor en la cruz y nos ha dado la posición de ser su hermano? ¿Por qué actuar así? Imaginémonos que Jacob hubiera dicho: no quiero tu amor, no quiero tu amistad, no quiero que seas mi hermano.
qué actitud hubiese sido de Jacob si hubiera actuado de esa manera. Pero pareciera que nosotros no llegamos a comprender, ni a saborear, ni a deleitarnos en ese amor tan tremendo y perdonador de Cristo, porque nuestras actitudes no lo demuestran. Que Dios nos ayude, que Dios pueda doblegar e iluminar nuestros corazones para poder vivir en una gratitud correspondiente al perdón del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por la enseñanza, por esta historia que nos conmueve, que nos enseña, que nos muestra, Señor, lo grandioso que tú eres. Gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén.